Bueno, pues mi nombre es Elías González Gómez. Yo nací en Guadalajara, Jalisco, México. Y bueno, soy filósofo, es un poco a lo que me dedico, pero sobre todo pues más sumergido en el ámbito del diálogo interreligioso, intercultural, con comunidades, distintas comunidades de pueblos originarios, así como comunidades espirituales o religiosas, y el diálogo entre la lucha antisistémica y la mística, ¿no? A mí lo que me interesa es como el ámbito de qué aporta la mística en la crisis civilizatoria en la que estamos, o si aporta algo, y qué sería eso. Y actualmente, pues, o sea, colaboro en distintos colectivos, universidades y cosas por el estilo, y pues en ese mismo ámbito, pues la escritura, ¿no? Es un poco por allí. ¿Por qué escribí este libro? Pues este libro sí tiene mucho como de autobiográfico, hasta cierto punto. Te decía que es parte de una trilogía, que es un proyecto que justamente quiere interseccionar la filosofía, la mística y la lucha de los pueblos que están buscando modos alternativos de vida. Entonces, en el primer libro, que se titula El dinamismo místico, mística, resistencia epistémica y creación del mundo nuevo, es sobre si el saber místico es crítico frente a lo que yo le llamo la epistemología hegemónica, ¿no? El saber dominante que acontece en la modernidad, en la ciencia, etcétera, y si la mística aporta algo a estos movimientos. Y allí, digamos, quedaron varios hilos sueltos y es de donde viene Religarnos. Pero Religarnos, más allá del monopolio de la religión, es un libro pues, que nace de una serie de experiencias personales, tanto de un cuestionamiento personal de muchos años respecto a si tengo o no tengo una religión, y en buena medida tiene que ver con mi experiencia trabajando con Gustavo Esteva, un intelectual mexicano que falleció hace un par de años y que fue uno de mis mentores, que yo trabajé mucho con él en Oaxaca, en la Universidad de la Tierra, y justamente desde este ámbito de pensamiento de los pueblos originarios, el zapatismo, Iván Illich, como toda esta corriente de pensamiento de la que él formaba parte, teníamos como una serie de críticas a las instituciones modernas en el ámbito de cómo las instituciones modernas, llámese salud, educación, transporte, etcétera, lo que hacen es que cuando rebasan cierta escala de tamaño y de burocracia, terminan incapacitando a las personas y a los colectivos para vivir su propia vida en sus propios términos, ¿no? Entonces, en realidad, lo que la salud moderna produce es mayor enfermedad, lo que la educación produce es ignorancia, son contraproductivas en ese sentido, ¿no? Y siendo yo, digamos, alguien que le interesa el ámbito de lo religioso, yo veía eso como justamente repitiéndose, o no solo repitiéndose, sino estando profundamente presente en el ámbito de lo religioso. Y entonces mi pregunta era si en la religión no se da también un monopolio radical, es decir, si la religión no monopoliza ese ámbito que le llamamos espiritualidad o mística, hay muchos nombres, de tal manera que tenemos como ese chip interno de que si no vamos a una religión, no podemos como ejercitar o experimentar como la vida espiritual, ¿no? Eso fue como, digamos, la iniciativa o la inquietud de origen, y ya después el proyecto se fue complicando, ¿no? En el sentido de un libro que quería hacer, exacto, que quería hacer un manifiesto de 100 páginas, terminó siendo un libro de casi 500, porque después ubiqué como un segundo piso de crítica, digamos. Ese primero es como más sociológico, ¿no? Pero me di cuenta que en el fondo la religión, entendida como yo la estaba entendiendo, como una lógica de monopolios radicales, se conectaba directamente con una pérdida sistemática del ser humano para vivir en la realidad, ¿no? Y entonces yo ahí como que acuñé un término que, si bien no es un invento mío, lo saco del arte, pero empiezo a dialogar y le pongo como un contenido propio, que es el término de la artificialeza, ¿no? Que es, por artificialeza entiendo la pretensión humana de crear un mundo, digamos, a nuestra imagen o a nuestra medida, ¿no? Que lo artificial sea lo nuevo natural. Y entonces pongo a dialogar ya allí ya no solo la religión, que ha monopolizado lo espiritual o lo místico, sino ya cómo va implantando desde épocas del patriarcado original, por decirlo así, y después colonialismo y capitalismo, la implantación de un mundo artificial, ¿no? Esta pretensión de crear un mundo totalmente aparte y desentendido de los ámbitos de la vida, ¿no? Entonces por ahí va, digamos, son los niveles que trabaja el libro.
Pues yo creo que esa es una gran pregunta. Ciertamente creo que el mundo en el que vivimos, sobre todo, digamos, el mundo entendido como el sistema mundo capitalista, etcétera, es un sistema mundo que más bien puede subsistir a partir de la destrucción de los ámbitos de comunidad. O sea, la comunidad sería lo otro del capitalismo desde mi punto de vista. Y no solo del capitalismo, sino del modelo industrial de producción. Ese es un poco el asunto. O sea, que no es solamente la crítica al capitalismo, sino también es, por ejemplo, el socialismo, que al final del día, el socialismo histórico, digamos, también está basado en los mismos principios que el régimen capitalista, es decir, en regímenes de escasez, de producción, etcétera, solo que uno basado en el mercado y otro en el Estado. Pero no es una alternativa real, porque justamente ambos, si parten del principio de escasez, y ese es un poco uno de los ámbitos de la crítica, o sea, la sociedad moderna actual está basada en una economización de la vida. O sea, lo que vivimos ahora es una paulatina economización de la vida, es lo que Iván Illich llamaba la guerra contra la subsistencia. Entonces, para hacerle la guerra en contra de la subsistencia, lo que se tiene que hacer es crear el individuo. Y en buena medida toda la primera parte del libro, el libro se divide en 5 partes. La primera es como un dar cuenta de eso que es la artificialeza, y para mí una piedra de anclaje de la artificialeza, por lo menos actual, es la creación de eso que llamamos individuo, ¿no? Que es una ilusión. Podemos vivir toda la vida pensando que somos individuos, podemos luchar por nuestros derechos individuales, pero jamás seremos individuos, ¿no? Jamás lo seremos, porque hasta biológicamente no somos más que la conglomeración de un montón de cosas en relación, ¿no? Somos personas, nudo de redes de relaciones, y en ese sentido, para la creación de esa entidad atómica inédita en la historia, que le llamamos individuo, lo indiviso, se tiene que destruir la comunidad, ¿no? Entonces, para poder crear un sistema basado en la escasez y en la producción de mercancías y de servicios, es necesario desmantelar las relaciones comunitarias de subsistencia. Entonces, el reto que tenemos enfrente es o asumir una individualización, digamos, rampante, y quién sabe a dónde nos va a llevar, o justamente voltear a quienes no han dejado de ser nudo de relaciones, a quienes todavía son comunidad, no en un sentido de una conglomeración de individuos, porque eso no es una comunidad, eso es un grupo de gente, ¿no? Sino quienes ontológicamente, podríamos decir, todavía son entidades comunitarias, voltear a ver hacia allá, o voltear a ver esos entramados comunitarios que conscientemente están desindividualizándose y buscando volver a ser comunidad. Yo ahí justo creo que está una de las vertientes de la posible espiritualidad realmente crítica y potente de nuestra época. Ya no solamente la búsqueda de la desidentificación con el ego, que ha sido, pues digamos, como con palabras más, palabras menos, una de las máximas de la espiritualidad, sino ya cómo nos desindividualizamos, también uno de los grandes pilares. Entonces sí, yo creo que estamos en un régimen anticomunitario, pero que están surgiendo un montón de iniciativas, y justo es un poco lo que yo quiero poner sobre la mesa, ¿no? Yo por religarnos entiendo todos esos modos concretos que están surgiendo de manera alternativa tanto a las religiones institucionales como a las espiritualidades del mercado, porque religarnos, el libro, critica tanto, digamos, a la religión institucional como a la salida fácil de la espiritualidad sin religión, que termina siendo, digamos, pues una religión del mercado, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que justamente yo entiendo lo que decía antes, ¿no? La vida se va economizando, es decir, se va sustantivando, le delegamos nuestra potencia personal y colectiva a las instituciones, llámese salud, escuela, todas las que mencionábamos, así como a la religión. Eso nos individualiza. ¿Y cómo recuperamos los ámbitos comunitarios de vida? Verbalizando la vida, ¿no? Es decir, hablando ya no de escuela o de escolarización, sino de aprender, hablando no ya de salud, sino de sanar, y hablando no de religión, sino de religarnos, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo recuperamos nuestra potencia personal y colectiva para vivir la espiritualidad o la mística, no desde un individualismo, sino desde lo comunitario? Es un poco la pregunta y la apuesta del libro, ¿no? Lo primero que me gustaría decir es que en el libro rescato justamente como este reto y distingo como 3 ámbitos de personas, ¿no? Uno son las personas que vienen de ámbitos comunitarios, y yo pienso en muchos de mis amigos y amigas en comunidades originarias
que tienen que emigrar a la ciudad y terminan estudiando o lo que sea, y caen en la cuenta del horror que es el mundo en el que nos obligan a vivir, y entonces retornan cambiados, obviamente, transformados por la vida urbana, pero todavía, digamos, con una raíz fuerte en su ámbito, porque ahí crecieron, nacieron en el ámbito comunitario. Hay otras personas que más bien por generaciones han sido individualizadas, que no tienen ninguna raíz a donde, digamos, a donde apelar y que no saben ni de dónde vienen y que pues a lo mejor pues sí tienen tal color de piel y pueden imaginar que vienen de no sé dónde, pero no es de que mi abuelo era un zapoteca de no sé dónde, sino pues que ya son urbanitas de muchas generaciones. Esas personas están con un reto más grande, pero están haciendo cosas bien interesantes, quienes están trabajando, ¿no? Pero hay un tercer tipo de personas que ahí es donde yo meto justamente a quienes venimos de ámbitos religiosos y que quizás venimos de muchas generaciones de procesos de individuación. Sin embargo, justamente el hecho de haber crecido en ámbitos espirituales o religiosos de cualquier tipo, como que hay una semilla de lo comunitario por ahí, ¿no? La iglesia cristiana, la Umma musulmana, la Sangha budista, etcétera, etcétera. Si bien, pues a veces no puede ser igual de profunda que la comunidad, digamos, más originaria, tiene estos ámbitos todavía de práctica en común, de, como tú decías, vernos todos los domingos o todos los sábados, hacer cosas juntos y juntas, etcétera, ¿no? ¿Cómo se ha ido perdiendo todo esto? Pues bueno, para mí tiene que ver con varios procesos históricos. Uno de ellos, importante, creo que tiene que ver con la invención de lo religioso, ¿no? Y justamente de eso se trata en buena medida la segunda parte del libro, ¿no? De cómo la religión ha sido un invento paulatino, particularmente por las ciencias sociales. Y ahora, digamos, post el libro que he seguido investigando, he topado, por ejemplo, que el concepto de espiritualidad, tal y como lo conocemos y lo usamos en la mayoría de los casos ahorita, en buena medida viene de los años 70 de la OMS, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, y cómo ellos empezaron a hablar de espiritualidad, y es un poco lo que hemos heredado. Entonces, cómo estos conceptos que hoy entendemos por religión y espiritualidad, en realidad no son los conceptos, digamos, que vienen de eras comunitarias, sino que ya son conceptos modernos. Entonces, en ese sentido, la propia religión también es un mecanismo de individualización. Pongo el ejemplo, ¿no? De la palabra religión, que vamos directamente al sentido etimológico clásico, religare, que no sé qué, pues resulta que ese sentido es muy posterior y ya es cristiano, ¿no? Julio César, en su libro de la Guerra de las Galias, que es básicamente su diario de conquista, cuando él utilizaba el término latino de religión, en realidad se refería a algo que le conmueve o le causa escrúpulos. No tenía nada que ver con un asunto pues de lo que hoy entendemos por religión. Además con la belleza. Con la belleza, con ver un paisaje, con algo que le causaba como un sentimiento profundo. Después, por ejemplo, Cicerón, todavía precristiano, va a entender religión como relegere, volver a leer, como adentrarse en las cosas. No es hasta que filósofos cristianos, todavía romanos, pero ya cristianos, quieren cristianizar a Cicerón, es que, digamos, religión comienza a entenderse como religare. Pero religare solamente tiene sentido, o sea, volver a ligar solamente tiene sentido en tradiciones que asumen una desligación original, ¿no? Entonces, en ese sentido, para la mayoría de los pueblos y espiritualidades del planeta, no tiene tal sentido hablar de un religare si nunca hubo una desligación. Pero en el ámbito de muchas otras, entre ellas el cristianismo, sí hubo una desligación, entonces por eso es necesario. Incluso ahí internamente en la teología cristiana habría como debates teológicos. En San Juan de la Cruz, por ejemplo, encontramos que esa desligación es más superficial y no es esencial. San Juan habla de dos tipos de unión, o de la unión esencial, que esa tenemos por el mero hecho de que estamos aquí, si no, no estaríamos aquí, estamos unidos esencialmente con Dios, pero hay una unión todavía más perfecta porque ya se da conscientemente y es la que tendríamos que estar buscando. Entonces también es como complicado, ¿no? Pero entonces como que el concepto de religión se fue como categorizando. De hecho, por ejemplo, en tiempos de Santa Teresa de Jesús, siglo XVI español, la palabra religión, cuando Teresa habla de religiones, no se refiere al budismo, al islam, se refiere a los jesuitas, carmelitas, dominicos, agustinos, franciscanos, es decir, a las órdenes católicas. Entonces, en realidad, religiones eran las órdenes, pero es hasta el siglo XVIII, XIX, que comienzan a crearse las ciencias modernas de la religión. Entonces, un concepto que tiene Europa de sí mismo, algo que le llama lo religioso, comienza a encontrarlo
en otras tradiciones o en otras culturas, en otras geografías, y comienza a pensar que la religión es una suerte como de esencia, o sea, forma parte de la esencia humana. El ser humano, todo por definición, tiene religión. Pero eso en realidad es una proyección de Europa, ¿no? Lo que había tenía otros términos en sus propias culturas, ¿no? Entonces yo creo que ese ligamento entre la religión y lo moderno es lo que hace que las religiones también se fueron individualizando, ¿no? En ese sentido. Monopolio radical, que es un concepto de Illich, es cuando una cierta forma de hacer las cosas se vuelve monopoliza en un cierto ámbito, ¿no? Es decir, un monopolio normal sería el que, yo qué sé, una línea de camiones o de autobuses tiene sobre cierta ruta de carreteras, ¿no? El monopolio radical ya es cuando el transporte motorizado es el único medio de transporte que concebimos. O sea, entonces el monopolio radical es cuando ya una cierta manera de hacer las cosas se vuelve el todo, la única manera de hacer, ¿no? Transporte motorizado, comida empaquetada, estudiar, como tenemos esa noción de que solamente estudiando aprendemos, etcétera, ¿no? Y artificialeza, como ya decía, tiene que ver con esa pretensión humana de crear un mundo básicamente a su propia escala, a su propia conveniencia. Y ahí es donde yo meto esto del... Es un mito desencarnado. La artificialeza es esta pretensión humana de crear narrativas, pero cuando ya cae en una desencarnación. Es decir, cuando esta narrativa ya no tiene nada que ver con el contacto con lo real, entonces se crea una nueva naturaleza, pero totalmente artificial, ¿no? Sin contacto con la vida. Con patriarcado y religión es algo como importante en el texto, y ahí sí como aclarar, y es como fundamental, que estoy siguiendo una línea de pensamiento muy concreto, ¿no? Que es el de autoras como Claudia Bongerholf, en donde patriarcado no es necesariamente lo que hoy entendemos, digamos, en el ámbito incluso del feminismo o las luchas sociales, ¿no? Por patriarcado yo entiendo justamente lo mismo que artificialeza, o sea, esa pretensión humana de crear un mundo meramente a su imagen y semejanza. Pero, digamos, ya como metiendo esta parte, digamos, de género, que es como este chip, esta distopía, esta ilusión, porque el patriarcado, según lo entendemos, no es un régimen histórico, es una pretensión utópica o distópica de que en un origen aquello que crean los varones es más importante de lo que cuidan las mujeres. Estamos hablando de miles de años atrás. Y entonces lo que poco a poco se fue dando como aquello que el ser humano crea, distinguiéndolo del mundo de la vida, de los ciclos y ritmos de la naturaleza, que también todo eso es muy complicado, comienza a instaurar algo que es distópico y nunca va a suceder, que es paterargé, en el principio del padre, ¿no? Porque más bien es materargé, ¿no? En el principio la madre es como el origen de la vida, por decirlo así, en un sentido experiencial empírico comprobable por tu propia experiencia vital de cualquier persona, que la vida viene del vientre materno, pero la pretensión de instaurar el paterargé, o sea, es decir, el principio del padre, es una distopía, es algo que no puede ser y que sin embargo queremos construir ese mundo, o sea, queremos construir el mundo en el que en el principio del padre. Y eso es la artificialeza. Por eso la artificialeza es patriarcal, pero no es únicamente patriarcal, o sea, también es capitalista y colonial. En ese sentido, la relación entre religión y colonialismo, ahí yo dialogo mucho con compañeros, compañeras como Abdenur Prado y demás, que justamente van tejiendo lo que decíamos antes, cómo se inventó la categoría religión como una proyección europea, pero cómo no solamente de eso, sino que sirvió como caballo de Troya, digamos, para entrar a otras culturas. Entonces, imagínense personas, pueblos enteros, civilizaciones enteras, que no tenía ninguna noción de que existía algo así como religioso, y de pronto llega alguien de fuera y dice, eso que hacen ustedes se llama religión, ¿no? Y tiene que ver con algo que es propiamente moderno, que es llaman como el desencarnación o desmembramiento de la realidad social, que eso es algo muy moderno, en donde la sociedad comenzó a estar
creada por fragmentos, entonces por acá estaba la política, por acá la economía, por acá la religión, por acá, etcétera, etcétera, la vida pública, la vida privada, o sea, ese desmembramiento del ámbito social o existencial del ser humano es algo propiamente moderno. Entonces, cuando, digamos, los conquistadores o colonialistas, como le quieran llamar, llegan a los otros territorios, también llegan imponiendo esta visión de mundo en donde no solamente la religión, sino también la política y la economía eran dos cosas distintas de la religión incluso. Y entonces se crea un ámbito aparte, que es el de lo religioso, con sus especialistas, con sus expertos, que además es algo universal y algo que se puede estudiar. Y entonces, por ejemplo, obligar a que como están los lentes cristianos puestos, que toda religión tiene libro sagrado, ¿no? Porque el cristianismo tiene la Biblia y el Islam tiene el Corán, etc. Entonces, por lo tanto, para hacer religión, pues tienes que tener el libro sagrado, y si no lo tenías, te lo inventaban, ¿no? Y se creaban, y así hay ejemplos de libros religiosos inventados, ¿no? Para que cuadrara con el concepto de religión que tenían los estudiosos europeos, ¿no? Entonces se va creando un concepto totalmente ajeno, que además después sirve para manipular, porque digamos que había la noción de la vera religio, ¿no? O sea, la religión es algo universal, pero hay religiones, o sea, si el objetivo de la religión es religar, hay religiones que religan mejor que otras, hay una vera religio, y es obviamente la religión cristiana. Pero ya cuando, digamos, se empieza a secularizar Europa, hay algo todavía mejor a que elijas la verdadera religión, es elegir no tener ninguna, es decir, ser una persona racional, ilustrada, que ya superó todo el oscurantismo medieval y religioso, y eso lo heredamos, ¿no? Eso sigue siendo una herencia y hasta un dogma de muchas, digamos, gente estudiosa, lo que sea, pues estar en contra de cualquier creencia religiosa o espiritual, porque seguimos la religión ilustrada, ¿no? De la razón. Entonces, digamos que eso pues se ha ido imponiendo, y en ese sentido la creación colonial del concepto religión sirve para crear un dispositivo para modificar la vida de las personas, ¿no? Y entenderlas desde afuera, y entonces los propios pueblos comienzan a entenderse a sí mismos desde categorías ajenas, y eso es colonialismo, ¿no? Entonces va por ahí. Sí, bueno, ahí habría cosas, por ejemplo, o sea, tenemos una dificultad de fondo, y es que nuestra comprensión de todo eso ya es colonial. Por ejemplo, ahorita la palabra politeísmo es una creación colonial. O sea, creamos la noción de monoteísmo frente a la de politeísmo, y son ambos conceptos ajenos a las tradiciones. Incluso el monoteísmo es un concepto ajeno al propio cristianismo, incluso original, al propio islam. Entonces, en realidad, y bueno, sobre todo, el politeísmo no tiene nada que ver, digamos, con las tradiciones que le llamamos politeístas. Pero por otro lado, sí, yo creo, y sí lo menciono en el libro, o sea, esta mística a la que yo abogo o invito en la última parte del libro, tiene que ver con una mística de la tierra, con una mística de volver a los sentidos, una mística encarnada. O sea, si la artificialeza es el mito desencarnado por excelencia, para mí la mística sería, digamos, la posibilidad de ir adentrándonos más profundo hacia lo real, en los mitos encarnados. Un poco yo parto de la noción de que no podemos vivir sin mitos. O sea, el ser humano es un ser narrativo, que nos contamos cosas para poder sobrevivir a partir del lenguaje, etc. Pero hay de mitos a mitos. El mito desencarnado sería este mito religioso de la artificialeza, y está pendiendo de un hilo. O sea, es la propia religión que cuando se desvía cuando se desencarna, se convierte en artificialeza. Pero cuando se encarna, es mística, llega a lo profundo, ¿no?, de la realidad. Y no hay nadie que conozca más profundamente lo real que las místicas y los místicos, ¿no?, desde mi punto de vista. Entonces, no es tanto como una comparación de cuáles religiones desencarnan más frente a religiones originarias que, como tocan la tierra, entonces ya están encarnadas. No. O sea, en realidad estoy convencido de que en todas las tradiciones espirituales o religiosas o místicas del planeta, sabiendo que ya son términos todos esos complicados, pero estas tradiciones, todas corren el riesgo de desencarnarse y convertirse en artificialeza, pero todas tienen todo este potencial de la encarnación, no en términos cristianos, sino de la encarnación del embodiment, ¿no?, de la corporalización de la vida. Y entonces la mística cristiana tiene, o sea, la experiencia de la hondura de la realidad, del budismo, etc. Pero sí creo que en el momento actual hay un mensaje que tenemos que escuchar de las espiritualidades originarias, ¿no?, que justamente no han perdido por generaciones
este contacto con lo real, con la tierra y con los ciclos de la vida, y que en el momento actual de crisis ambiental, ecológica, climática, es una de las voces que más tendríamos que estar escuchando. No para idealizar, no para decir que todos ahí los indígenas son perfectos o cosas por el estilo, pero sí, digamos, su experiencia de vida, de que la tierra es la máxima mediación con lo trascendente. Ese mensaje tendríamos que estarlo escuchando todas las tradiciones para recuperar cada una su propia encarnación en sus propios términos, ¿no? Y entonces sí tenemos, por ejemplo, la ecoteología feminista cristiana, o tenemos los movimientos de budismo que ya está, digamos, como relacionándose y dialogando con el tema ecologista, ¿no? Entonces no digo que todos tengamos que convertirnos en aymaras o quechuas, porque además es un absurdo, además también colonial, ¿no? Pero sí es como escuchamos este llamado de atención de quienes han seguido sabiendo vivir esta mística encarnada, ¿no? La mística efectivamente es un concepto súper complicado, y yo ahí pues sí especifico muy bien lo que yo entiendo por mística. Y después digamos, del estudio y sobre todo de la práctica personal y comunitaria con otras personas, yo lanzo mi definición de mística, ¿no? Que en el libro aparece como: mística es el dinamismo vital de apertura radical al misterio. Repito, dinamismo vital de apertura radical al misterio. Y entonces eso, que sea mística un dinamismo vital, significa que es un modo de estar en el mundo, algo digamos, como existencial profundo, una manera en la que te haces con las cosas y te relacionas con todo lo que existe. ¿Y cómo es ese dinamismo? De apertura radical, o sea, es total, al misterio con mayúscula, o a la misteriosidad de lo real. A veces prefiero hablarlo así, y a veces le agrego como y de comunión con ese misterio, ¿no? Entonces, para mí la mística son los modos de vida concretos que, a partir de la experiencia personal y comunitaria, van instaurando en la persona y en el colectivo este modo existencial de vida, en el que ya el dinamismo no tiene que ver con un centramiento hacia el propio querer e interés, sino justamente que la vida está dinamizada desde la relación con este misterio, ¿no? Y ahora, este misterio, las distintas tradiciones lo van a experimentar, y por eso se van a dinamizar desde distintos ámbitos, ¿no? Entonces la tradición cristiana pues se va a dinamizar desde la experiencia del Dios encarnado en Jesucristo, o la tradición budista se va a dinamizar desde el Dharma y la enseñanza del Buda histórico, y las tradiciones originarias se dinamizan, o sea, este misterio se dinamiza desde la tierra, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que al tener la tierra como la máxima mediación de este misterio, las comunidades tienen, digamos, esa posibilidad de encarnarse más fácilmente, porque su misterio, o sea, la manera en que estas comunidades experimentan el misterio, tiene que ver con los ciclos de la vida, de la cosecha, de la reproducción, de la vida en todos sus sentidos. O sea, la vida está en el centro. Entonces, tanto la vida biológica de las personas como el alimento, la reproducción de la comida, entonces la comida está en el centro, el territorio, están enterrados. Hay una frase muy bonita de algunas comunidades, por ejemplo, celtales de Chiapas, que dice: mi ombligo está enterrado en tal comunidad. Y es que literalmente cuando esas personas nacen, el cordón umbilical lo entierran pues donde nacieron. Y entonces sí, su ombligo está allí, ¿no? Y entonces si tú te pones a pensar incluso hasta biológicamente, imagínate una comunidad que ha vivido en el mismo territorio 500, 600, 700 mil años, los mismos niños y niñas cosechando, etcétera. Estoy convencido que si hiciera un análisis genético, estas personas y la tierra tienen mucho en común, genéticamente hablando. Entonces, para estas personas la tierra no es algo que se puede vender, por eso es inconcebible. Hay tantas narrativas de compradores que llegan y es que simplemente no pueden entender que alguien pueda comprar la tierra. Es algo inconcebible desde su cosmovivencia. Entonces yo creo que eso, aunado que han estado en resistencia, ¿no? Y estar de este lado de la historia siempre es muy, muy difícil, porque pues eres a quienes buscan destruir, pero estar en resistencia también ayuda
a ver como la otra cara de la moneda, ¿no? Entonces las comunidades tienen mucho más conciencia de ese riesgo porque son, digamos, como estas víctimas históricas frente a los poderes hegemónicos que tienen un montón de puntos ciegos. Esa es yo creo que esa es parte del problema. O sea, el poder tiene un montón de ignorancia, no alcanza a ver lo que produce, ¿no? Pero si estás, digamos, del otro lado de la escopeta y te toca el disparo, te toca peor, pero tienes un paradigma de visión más amplio porque ves los dos lados, ¿no? O sea, ves todavía. Entonces yo creo que por eso estas místicas, estas tradiciones, tienen esta posibilidad de enseñarnos, porque tienen este contacto con los ciclos de la vida, pero también porque históricamente han estado en resistencia y por lo tanto tienen puntos de vista que muchas otras tradiciones no tienen, ¿no? Una de las máximas zapatistas que en lo personal más me mueve es esto de cambiar el mundo es muy difícil, es imposible. De lo que se trata es de inventarlo de nuevo, inventar un mundo nuevo. Y eso, de hecho, creo que eso se trata. O sea, yo y otras personas concebimos el momento actual del ser humano en el planeta como el fin de una era y no sabemos qué viene. O sea, todo lo que ahorita digamos del futuro es pura proyección, incluso con términos y palabras del presente. Entonces, todo es balbuceo, todo es falso, ¿no? No alcanzamos a ver qué viene, ¿no? Las próximas generaciones lo sabrán, pero nosotros no sabemos. Pero estamos en un mundo en disputa. Estamos ante una incertidumbre radical en donde estamos como esta escena post-sismo o post-catástrofe, que es casi sálvese quien pueda, y están los grupos del poder que durante muchas décadas, por ejemplo, por lo menos desde la estampida neoliberal, tenían muy claro su proyecto y tenían muy claro qué iba a pasar y cuál es el asunto que había que hacer. Hoy incluso estas personas no saben qué hacer y están dando patadas de ahogado. De hecho, pues pensamos que justamente parte del problema no es el perfeccionamiento del sistema patriarcal o capitalista, sino justamente su desmantelamiento. Y el tigre muerde más fuerte cuando está acorralado, ¿no? Y en ese sentido, el capitalismo ya no se puede reproducir en sus propios términos. El patriarcado ya cayó y está dando patadas de ahogado y por eso es más violento todavía, cada vez más violento, pero porque está herido y moribundo, lo mismo el capitalismo. Ya el Estado-Nación está totalmente, digamos, comprobado que es pues un fantasma lingüístico, es una falacia, inclusive las razones por las cuales se crea o de los pilares del Estado moderno que tiene que ver con el monopolio de la violencia y la administración de una economía nacional, estas dos cosas ya no existen, el Estado no tiene el monopolio de la violencia y México es el caso más representativo de eso, y tampoco los estados, digamos, pueden administrar economías nacionales, o sea, hay empresas como Monsanto u otras que tienen más capital que todo Centroamérica juntos. O sea, es decir, ya los estados nacionales le riden pleitesía a las transnacionales, ¿no? Entonces, estamos ante el fin de una era, la cosa se está acabando y están surgiendo nuevas cosas, algunas peores que las anteriores. Estamos ante el resurgimiento de neofascismos o como le quieran llamar, líderes de extrema derecha terriblemente pues, racistas, machistas, como le quieran llamar, y muchas de esos muy implicado con neofundamentalismos religiosos, ¿no? Y América Latina, de nuevo, es un gran ejemplo de Brasil, Argentina, etc. Y entonces están surgiendo mundos más violentos que los anteriores, en donde se están creando artificialmente desechables. Los zapatistas hablan de los desechables, víctimas históricas que el propio sistema crea para destruir, como migrantes, sicarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y que son justamente estas creaciones porque ya se sabe desde los 90s, 80s, que para que el sistema económico más o menos funcione solamente se necesita el 20% de la población mundial, es decir, el 80% restante somos desechables, incluso estorbamos, nos tienen que ir eliminando paulatinamente, ¿no? Y esto no es teoría de conspiraciones, es algo del propio sistema, o sea, tiene que desechar a todos los que ya no sirven, porque en tiempos de nuestros abuelos, lo que sea, podía salir con pancartas porque no había trabajo, pero había la esperanza justamente de que te explotara el capital, ¿no? Ahora ni siquiera eso, o sea, nuestras generaciones ya sabemos que no vamos a contar con jubilaciones y cosas por el estilo, no vamos a aspirar a la seguridad social y estamos ante ese asunto, ¿no? Y frente a esos horrores que están en disputa, también están floreciendo mundos nuevos, gente que está diciendo hasta aquí, ya no más.
o simplemente porque no tienen alternativa. Miles de campesinos en China que se están muriendo de hambre están regresando a sus técnicas originarias, autóctonas de cultivo. En México ni se diga, se están organizando las personas, muchas de ellas sin todo este esquema teórico y análisis político detrás o espiritual, sino simplemente por mera supervivencia. Se están organizando para mantener la vida y están regresando a modos de vida más conviviales, más cercanos, donde realmente podamos vernos a los ojos y no seamos entidades abstractas representadas por carnets o identificaciones, sino gente de carne y hueso relacionándose entre ella. Y para mí esos son los religarnos, esos son los modos concretos de espiritualidades y místicas que están surgiendo. Y lo dice la gente, hoy cada vez está haciendo más, incluso entre los grandes teóricos de la revolución o de las izquierdas más radicales actuales, están reconociendo el papel de las espiritualidades en las resistencias populares e indígenas, urbanas, rurales y barriales de las ciudades. Están recuperando y admitiendo que sin la espiritualidad no se sostiene. Y son las propias personas y los colectivos los que están recuperando términos como mi espiritualidad o nuestra espiritualidad, o en Brasil, en Centroamérica, incluso hablan de vamos a la mística, ¿no? Y tiene que ver con un momento espiritual comunitario. Se están recuperando términos de autocuidado, pero no el urbano más, el del wellness, sino más de esta cuestión colectiva. Entonces, creo y estoy convencido que las luchas y resistencias están volviendo a poner en el centro la vida, y la vida entendiéndola justamente desde el ámbito espiritual o místico, y desde ahí están permeando, digamos, como el resto de luchas y resistencias, pero ya estamos captando que sin esa dimensión profunda de lo real, no hay cuerpo ni mente que aguante ni estómago que aguante la resistencia, ¿no? Perfecto, de eso se trata justo la cuarta parte del libro, de esta crítica, porque claro, venimos criticando la religión, su andamiaje colonial, patriarcal, capitalista, económico, venimos poniendo sobre la mesa estas resistencias populares, indígenas, campesinas, y entonces de pronto la salida fácil es la espiritualidad sin religión. Claro, salgámonos todos de las iglesias, todo eso es parte del mal, están mal, y entonces ya yo cultivo mi propia espiritualidad y yo ahí digo aguas, ¿no? Y ahí justamente recupero algo que puede ser gracioso, pero que es como muy elocuente para mí, que lo repetía mucho Gustavo Esteva, quien cité, con el que trabajé y está dedicado el libro. Hay que distinguir, decía, de los tomates reaccionarios y de los tomates revolucionarios, ¿no? Ahorita está de moda tener tu huertito en casa, ¿no? Entonces tú puedes tener tus tomatitos reaccionarios porque está de moda, y pues sacas uno cada vez en cuando y pues ni dependes de eso, ¿no? Simplemente lo haces. Eso es reaccionario, ¿no? Para mí ahí se metería este rollo de la espiritualidad sin religión, del wellness. Ahorita ahondo en eso. Los tomates revolucionarios, por otro sentido, sí son estos tomates que salen en casa, pero es que están interconectados con una red, porque a lo mejor los cambias por las lechugas de tu vecina, o con tu vecino te da clases de guitarra, o invitas a comer. O sea, como que van creando otro tipo de relaciones sociales. Los tomates reaccionarios no crean nuevas relaciones sociales. Es lo mismo, ahora nada más tienes ahí, en vez de tener una flor, tienes unos tomatitos, pero no cambia tus relaciones con el mundo ni con las otras personas. En cambio, los tomates revolucionarios, por decirlo así, los que sí están insertados en otros modos de existencia social, sí son los que están creando nuevas cosas, ¿no? Redes de huertos urbanos, etc. Entonces, siguiendo esa misma metáfora, yo creo que hay críticas a lo religioso que son meramente reaccionarias, que lo que crean son nuevas religiones, las religiones del self sagrado, la divinización del individuo, la mercalización de todo, la medicalización de la espiritualidad, la psicologización de la espiritualidad, como la espiritualidad se ha convertido básicamente en una psicología, y entonces de lo que se trata la espiritualidad es de estar bien, cuando de eso nunca se había tratado, digamos, tampoco de estar mal, pero no del estar bien como se entiende el wellness. Y en el libro ofrezco una pequeña historia del wellness, o sea, de dónde viene, de la medicalización que hay detrás. Y entonces, sí, en toda la cuarta parte hay una crítica a estas espiritualidades sin religión que siguen siendo, digamos, muy grandes, que siguen queriendo crecer, que siguen basadas en expertos, en grandes gurús, en libros de autoayuda, en libros de no sé qué, en conferencias, en retiros carísimos, ¿no?
cientos o miles de dólares o euros o lo que sea del fin de semana en Cancún, en donde sea. Y entonces, y parte de su discurso es posicionarse como críticos a la religión, ¿no? Y critican a la iglesia, etcétera, pero pues ellos están creando una nueva institución, a lo mejor que no le llaman religión, pero está basada en el self del individuo, e igual de manipulación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo ahí, digamos, como que ubico toda esta cultura del wellness o todo este proceso como una falsa salida de la religión que está produciendo más de lo mismo, ¿no? Solo ahora, digamos, ya con 2.0, y lo veo, y voy a poner un ejemplo, con el tema de la educación. O sea, es decir, todo el mundo estamos de acuerdo que la educación, digamos, tradicional, bancaria, diría Freire, apesta, ¿no? O sea, nadie la queremos estar tantas horas al día sentados. Entonces, ahora hacemos maravillas. Y justo aquí en Ciudad de México, unos amigos catalanes me platicaban que metieron a su bebé, a su niño, a una escuela alternativa, en donde los profesores tienen que gatear para no estar como a un nivel más elevado que los niños y niñas, ¿no? Y es como, ya, haz lo que quieras, o sea, el profe se puede poner de cabeza, pero va a seguir siendo educación. Es decir, lo que queremos o de lo que estamos abogando es, no queremos educación alternativa, queremos alternativa a la educación, o sea, otra cosa. Entonces, para mí eso es, o sea, la cultura del wellness es meramente una religión alternativa. Así le llamo, ¿no? Una religión alternativa, pero lo que tendríamos que estar buscando es una alternativa a la religión. Y para mí ahí se encuentran los religarnos, los mundos distintos que están naciendo a escala convivial, que están cultivando y practicando su espiritualidad y que se pueden dar dentro de las instituciones religiosas. Ese es el asunto. O sea, como que el esquema clásico de crítica a la religión es como que te tienes que salir. Yo conozco grupos de mujeres de iglesia mucho más radicales que muchos revolucionarios, ¿no? Porque viven justamente su espiritualidad y el cuidado de la vida en su barrio, en su vecindad. Entonces, claro, para mí hay religarnos adentro de la Iglesia Católica, adentro del Islam, adentro de las grandes tradiciones, porque no se trata de estar adentro o afuera de fantasmas, o sea, porque las religiones como conceptos, uno de los grandes argumentos del libro es que no existen las religiones. Y que entonces no se trata de entrar o salir de ellas, sino de sacudirnos ese fantasma lingüístico y vivir nuestra espiritualidad. Si tiene una tónica cristiana, adelante. Si tiene una tónica islámica, adelante. Budista. O si es otra cosa, adelante. No se trata de salirte y entonces crear una nueva religión, sino salirte de la lógica religiosa que puede estar adentro de las iglesias o afuera, ¿no? Entonces ahí sería un poco el argumento. Está aconteciendo mucho en las nuevas comunidades intencionales que no viven un proceso de desindividualización. Y entonces lo que pasa es que un montón de individuos se van a vivir al campo y acaban peleándose y el experimento fracasa porque al final del día son un montón de individuos poniéndolos juntos. Y pues eso es una reacción química que va a explotar. Y no hay un proceso de, a ver, primero tenemos que desindividualizarnos para saber vivir en comunidad, ¿no? Para mí tiene muchísimo que ver. De lo que se trata es recuperar los sentidos, incluyendo el sentido común, que es el más común de todos los sentidos. Porque justamente para mí lo que hace la artificialeza religiosa, patriarcal etcétera, es crear una vida en la que ya los sentidos no nos alcanzan para vivirlas. Entonces veamos, o sea, necesitamos todo el tiempo prótesis para poder vivir en el mundo que hemos construido como artificial. Voy a citar el inicio de una película que me encanta, justo por elocuente en este sentido, que se llama Los dioses deben de estar locos, ya es viejita. Comienza con la narrativa de que el ser humano pues empezó a modificar la naturaleza para poderse hacer una vida más sencilla y terminó creando un mundo en el que tiene que pasar 20 o 30 años de su vida escolarizado para aprender a vivir en el mundo en el que supuestamente era más fácil vivir, ¿no? Entonces tenemos que ahora ya no solamente aprender a vivir en el mundo natural, sino que tenemos que aprender a vivir en un mundo que nosotros creamos, supuestamente más sencillo, pero que la experiencia nos dice que cada vez es más complicado. Ahora necesitas doctorados y necesitas saber un montón de cosas. Antes abrías el cofre de un carro y cualquiera podía echarlo a andar, ahora lo abres y es ingeniería cuántica y no puedes echarlo a andar, ¿no? Entonces hemos complejizado tanto la artificialeza
que para vivir en ese mundo artificial que hemos creado, necesitamos prótesis, nuestros sentidos ya no alcanzan. Entonces necesitamos aparatos celulares, computadoras, anteojos todo el tiempo, ¿no? Necesitamos una serie de prótesis para poder vivir en ese mundo natural. Y perdemos, por lo tanto, todo enraizamiento con lo real, con la vida, con la tierra. Entonces, un poco el llamado es a volver a vivir en escalas en donde el cuerpo real, con sus límites, sus enfermedades, sus dolores, sus placeres, siga siendo el termómetro de lo que está bien y lo que está mal. Y pongo un ejemplo, ¿no? Cuando a Aristóteles le preguntaron qué tan grande tenía que ser una ciudad, él decía que cuando te subas al punto más alto, puedes ver el final de la ciudad. Párate en cualquier punto más alto de la Ciudad de México y no ves el final, ¿no? Es decir, cuando la vida humana está desarrollándose en ámbitos donde su cuerpo no le alcanza para vivirlo y necesita prótesis, incluyendo, por ejemplo, estar todo el tiempo bajo el efecto de la cafeína y cualquier otra droga más pesada que se te ocurra, para mí eso ya es artificialeza. Entonces, volver a los sentidos tiene que ver con reestructurar la vida social para que realmente podamos vivir una vida desde los sentidos, desde el cuerpo. Entonces, el religarnos pasa necesariamente por volver al cuerpo, en sus límites, en sus placeres y dolores, en todo lo que experimenta la paradójica corporal que somos, ¿no? Dialoga con muchos, ¿no? Que muchos aparecen allí. Ya mencionaba Genealogía del monoteísmo, la religión como dispositivo colonial, de Abdenur Prado, fue un libro fundamental para mí. Está Teoría crítica del patriarcado, de Claudia Bongerholf. Está el libro La dictadura del coaching, de Vanessa Pérez Gordillo, que es la que escribe el prólogo del libro, que también le agradezco mucho y quedó muy bonito el prólogo. Dialoga con toda la obra de Ivan Illich y Gustavo Esteva, que es como esta corriente que algunos le llaman la escuela de Cuernavaca. Eso ya me llevaría a otras discusiones, pero que yo escribí un libro justamente sobre eso, sobre cómo los autores y autoras que giraban en torno a Ivan Illich en los 60, 70 aquí en México, en Cuernavaca. Entonces dialoga con toda esa escuela, con Jean Robert, Silvia Marcos, etc. Aparecen películas random a veces como esta, Los dioses deben estar locos, aparece Batman, aparece Cloud Atlas de pronto, o sea, aparecen así como escenas que de pronto duré 4 años escribiendo el libro, entonces pues de pronto veía una película y metía una escena que me parecía, pero creo que dialoga sobre todo con una serie de iniciativas sociales, políticas, espirituales que están aconteciendo. O sea, es decir, creo que los libros, y lo voy a atrever a decir así, creo que los libros con los que más dialoga Religarnos todavía no se han escrito, ¿no? En el sentido de que, y no porque crea que me adelanté ni nada por el estilo, sino que creo que todavía nos falta hablar de esta dimensión religiosa espiritual del cambio de mundo, ¿no? Dialogo con muchos que hablan de una partecita del asunto, ¿no? Es decir, con economistas, con científicos políticos, con feministas, pero creo que todavía no hay mucho que conglomere todo, digamos, con el hilo conductor de lo religioso o lo espiritual. Entonces siento que, repito, que todavía se tienen que escribir los libros con los que más estaría dialogando. De este libro salieron varios proyectos, ¿no? Que quedaron como borrador en algún punto del libro o como promesas, ¿no? La tercera entrega de la trilogía, apenas estoy haciendo como la investigación y todo el asunto, y va a tratar en torno de la incertidumbre radical, ¿no? O sea, ya como después del saber místico y del religarnos, voy a abordar ya como la incertidumbre radical. Justamente el argumento es que nuestra sociedad, y particularmente con el COVID y todo el asunto, entramos en un espacio de incertidumbre radical, pero una incertidumbre radical programada y artificial, que es base, digamos, del colapso civilizatorio, y que frente a esa incertidumbre radical, que más bien yo le llamo la incertidumbre artificial, existe la incertidumbre realmente radical,
que es la que queremos ignorar y es la que queremos huir, porque necesitamos en nuestro mundo social certeza, seguridad, conocimiento, y entonces huimos a la incertidumbre. Entonces es un poco también un llamado a abrazar la condición de incertidumbre radical de la vida. Entonces va a ser un libro que va también a dialogar mucho con la muerte, con la finitud, ¿no? Con la nada, con el mal. Entonces va a ir un poco por allí, ¿no? Pero también se han ido como, o que ya no formarían parte de la trilogía, o a lo mejor ya no es una trilogía, sino que ya son varios. Uno tiene que ver con que quiero escribir algo que tenga que ver con la artificialeza, como profundizándolo y algo solo sobre la artificialeza. Y otro que ese ya básicamente está terminado, que es como yo le llamo de la ascética contemporánea, o sea, es decir, cuáles serían estas nuevas ascéticas, estos nuevos ejercicios espirituales que podríamos estar experimentando para estos nuevos modos de espiritualidad o de mística que estén a la altura de los retos actuales, ¿no? Y un poco digo mucho, bueno, Buda no conoció los celulares o los móviles, ¿no? Entonces, ¿cómo tendríamos que ahora pensar en una ascesis contemporánea frente a la medicalización de la espiritualidad, la psicologización de la espiritualidad, la cientificidad, digamos, o cómo se ha cientificado la espiritualidad, etcétera, ¿no? Entonces, eso sería un poco por donde van las siguientes investigaciones.